Hoy nos demoramos un poquito, pero bueno, vamos a tratar de cumplir con este encuentro que es segunda parte de la ponencia dedicada a la organización política y económica de Anáhuac. Voy a hacer un repaso para iniciar y quiero decirles, bueno, esas cosas que ya ustedes saben. Anáhuac es el nombre que daban los antiguos mexicanos a lo que hoy se conoce como Mesoamérica. Cuando digo los antiguos mexicanos me refiero a todos los anahuacas. Si bien Anáhuac es un término de origen náhuatl, hay evidencia de que era usado por todos. Debido a eso, en los primeros mapas que se hicieron de la cuenca cultural anáhuaca, pues se ponía el nombre de Anáhuac. De hecho, cuando México se independizó de España, se estuvo pensando en la posibilidad de restablecer su nombre original de Anáhuac, pero ganó la propuesta de llamarle México. México es únicamente el nombre de la ciudad capital de los mexicas. Los mexicas nunca pretendieron ponerle su país a todo el territorio. Los mexicas eran parte de la cultura anáhuac. ¿Por qué le pusieron a México el nombre de México? Bueno, tengan en cuenta que en la época en que México se independizó se sabía muy poco del pasado. Casi no había estudios sobre el pasado. Eran personas aisladas. Por supuesto no se daba historia antigua de México. La colonia hizo una idealización de la historia antigua y redujo toda la complejidad y todos los milenios que duró la civilización anáhuaca a la etnia mexica, al pueblo mexica. Entonces, cuando la gente pensaba en el pasado, decía, bueno, los mexicas. Esto se hizo porque los mexicas, en el momento que llegó a España, eran el grupo dominante. Y por supuesto a la colonia le convenía mantener esa visión de dominio. Así que al propulsar a los mexicas en el imaginario popular, al enarbolar símbolos mexicas, pues lo que estaban diciendo es: continuamos con la política de dominio mexica, solo que cambió ahora el gobierno, pero las estructuras siguen siendo las mismas. De hecho, la colonia mantuvo prácticamente las estructuras, por lo menos las económicas y las comerciales de tiempos prehispánicos, porque funcionaban. No le convenía cambiar una cosa que funcionaba por otra que quizás no hubiera funcionado. Así que al mantener esas estructuras de producción y de comercialización, también la colonia tuvo, en la medida de lo posible, las clases sociales o los inicios de clases sociales que había antes de la llegada de los españoles. Esto se nota en las lenguas. La colonia mantuvo las lenguas nativas, no solo porque les permitió estar ahí, sino porque activamente las apoyó, creó escuelas. Las lenguas nativas mantuvieron un alto estatus durante el periodo colonial, porque el dominio colonial se basaba en la diferencia de lengua. Entonces, no le convenía a la colonia que el pueblo aprendiera la lengua española. Y para eso tenía que mantener las lenguas nativas completamente funcionales. Eso sí, los procesos legales y los procesos de peso social se hacían inevitablemente en español. Esto obligaba a las comunidades a pasar a través de diversos intermediarios hasta llegar al gobierno, y después el gobierno bajaba a través de intermediarios hasta las comunidades. Así era la estructura de gobierno colonial. Esto se lo menciono porque es falsa la idea de que los españoles trataron de destruir las lenguas nativas. Al contrario, la evangelización se hizo en náhuatl. Ya en el año 1524 había una escuela de náhuatl en Madrid. Entonces, esto se hizo porque los padres querían ya llegar con una lengua que la gente entendiera, y el náhuatl era la que entendía todo el mundo, desde Centroamérica hasta el norte, hasta el sur de los Estados Unidos. De manera que al hablar hoy del México antiguo, hemos de tener en cuenta que no lo estamos viendo en forma directa, sino a través, primero, de la visión de la colonia, que trataba de centrarse en los mexicas para simplificar el asunto, y después de la visión de los hijos de los españoles, que fueron los que hicieron la independencia. Entonces el gobierno criollo, por supuesto, mantuvo esos símbolos. Cuando nosotros hablamos de Anáhuac, nos referimos no a enarbolar banderas de la colonia o de la independencia, sino a ver tal cual como fue la historia, es decir, a estudiar el México antiguo en sus fuentes arqueológicas,
no a través del imaginario popular, porque estamos distorsionados a estas alturas, tampoco a través de los sentimientos de revancha que hay en la sociedad mexicana, porque cuando uno es reactivo, uno en realidad no se dirige a uno mismo, uno está siguiendo un camino ya trillado. La persona que simplemente reacciona emocionalmente a una injusticia o algo así, está siendo manipulada. Para poder rescatar la raíz anahuaca, para poder rescatar lo valioso de la producción cultural de los anahuacas, nosotros tenemos que tener una visión fría, objetiva, y para eso tenemos que basarnos en las fuentes. Así que el encuentro de hoy es la segunda parte de 2 encuentros dedicados a investigar los aspectos organizativos de Anáhuac. Este es un tema del que se ha hablado muy poco. Y lo poco que se ha hablado por lo general está muy sesgado, en un sentido o en otro. Por ejemplo, cuando se presentan trabajos académicos, por académicos me refiero a este tipo de trabajos que lo que buscan no es tanto establecer la verdad de los hechos históricos o antropológicos, como buscar una posición en la academia. Entonces estos trabajos se amordazan a sí mismos, se limitan, se restringen únicamente a lo que es aceptado en las academias y presentan un resultado que generalmente es más de lo mismo, no implican grandes cambios, pero que posicionan al autor. Estos trabajos suelen presentar a México antiguo como una completa desorganización. A tal punto llega el asunto que se le atribuye a los antiguos mexicanos algo que no pasa en ninguna otra parte de la tierra. Su calendario estaba descuartizado. No era un calendario, era un montón de calendarios, cada pueblo seguía el suyo. Eso nos dicen los académicos, eso lo dicen. Es decir, los chinos tienen un calendario único, los cristianos tienen un calendario único, los musulmanes tienen... Cada civilización de la tierra ha conseguido mínimo integrar sus cuentas calendáricas, porque es la base del entendimiento, pero los mesoamericanos no pudieron. Cuando la academia nos dice eso, sin ninguna prueba arqueológica, por supuesto, solo por prejuicios, nosotros tenemos que tener mucho cuidado al aceptar, al estudiar el resto de la información académica. Cuando se habla, por ejemplo, de la organización de Anáhuac, es un reflejo de lo mismo. Se dice, cada pueblo jalaba para sí, no había convenios, no había una, digamos, noción siquiera de nación en el verdadero sentido de la palabra nación. Mucho menos pensar en alianzas de naciones, eso no existía en Anáhuac. No importa lo que digan las fuentes dicen que sí, pero los académicos dicen que no, porque a ellos les conviene mantener ese confort intelectual que minimizan, reducen la complejidad de la historia y de los asuntos humanos, y pues, entonces la gente creen que los entienden mejor. Pues bien, cuando revisamos las fuentes de Anáhuac vemos que los cronistas fueron reacios a hablar de la política que había antes de la llegada de los españoles. Esto es comprensible, ya que la colonia tenía interés en justificar su presencia. Pero las leyes de España prohibían invadir a otra nación, a menos que el pueblo de esa nación lo solicitara debido a una tiranía o algo así. Así decían las leyes de España. De hecho, voy a ser más preciso. Con esto ya introduzco un tema que quiero tocar más adelante. Las leyes de España decían en esa época, solo se puede invadir a otra nación si hay una tiranía tan fuerte que el pueblo de esa nación solicita la invasión. Si el pueblo de esa nación se dedica a sacrificar personas, o si ese pueblo es sodomita, es decir, permite la homosexualidad. Con estas 3 cosas tenemos derecho a invadir. Si no se presentan estas 3 cosas, pues no tenemos derecho a invadir. No es casual, no debe asombrarnos que justamente los motivos que escribió la colonia para mantener su poder fue que los anahuacas sacrificaban personas que eran sodomitas y que todo eran dictaduras y que no habían logrado una verdadera organización social. Sin embargo, hay un hecho que se opone a esta interpretación. Los anahuacas consiguieron mantenerse como civilización, es decir, con instituciones civiles avanzadas, durante milenios en condiciones de aislamiento. Es decir, sin tener a nadie a quien pedirle un préstamo si había necesidad, o a nadie a quien invadir si había una sequía. En otras palabras, los anahuacas tuvieron que desarrollar un sistema social sumamente avanzado, coherente, un sistema que
minimizara las fricciones y la pérdida de energía, un sistema que les permitiera sostenerse. El hecho de que se estuvieran durante milenios, y no en condiciones precarias, sino en condiciones de alta creatividad. Es decir, el arte, la cantidad de arte y la libertad del arte es el indicador de cómo va una sociedad. Si una sociedad está amordazada, triste, no crea arte, crea panfletos políticos en el mejor de los casos. Encontramos en Anáhuac una creatividad desde el principio de la época olmeca hasta la llegada de los españoles, una creatividad desbordante, en condiciones de aislamiento sin tener modelos que imitar. Y esto nos dice que por supuesto consiguieron organizarse y consiguieron sobrevivir en condiciones en las que probablemente la civilización global de la actualidad no sobreviviría. Porque hoy nosotros enfrentamos un montón de contradicciones que los anahuacas lograron resolver. Y de eso queremos hablar. Ya les mencioné que Anáhuac era una confederación. También hablamos que hay una diferencia entre ser un estado autónomo y un estado soberano. Los estados autónomos se unen en federaciones, pero los estados soberanos se unen en lo que se llama confederaciones. Así que una confederación, la Confederación Anahuaca era una unión de estados soberanos. Soberano significa que cada uno podía armar su propio ejército, dictar sus propias leyes y demás. Sin embargo, el hecho de que estuvieran confederados también implica que cedían cierto por ciento de su soberanía por el interés común. Por ejemplo, si había una sequía que alcanzaba a varios estados, no se podía permitir el ejercicio pleno de la soberanía porque ya era una cuestión de vida o muerte. Había que organizarse en colectivo y tomar decisiones por consenso. Nada de respetar la opinión de cada cual, no. Es lo que haga falta para sobrevivir. Si había una guerra muy devastadora, igual una epidemia, algo así, pues los estados se ponían de acuerdo y delegaban parte de su autoridad a un estado que asumía como líder y que trataba de resolver el problema. Esto se manifestó en la institución de la Tollan, se llama así, en español le llamamos hoy Tula. Tollan significa en náhuatl capital. No es la Tula del estado de Hidalgo. La Tula del estado de Hidalgo se llama en realidad Chicocotitla, que quiere decir avispero. Bien, era una Tollan, la Tula del estado de Hidalgo, pero también Teotihuacán era una Tollan, también Cholula, también Tenochtitlan, y las ciudades capitales de Anáhuac en general se llamaban Tollan. Ahora bien, en el caso de Teotihuacán encontramos algo, o Teotihuacán como se dice en español, encontramos algo interesante. No era una ciudad étnica, no estaba poblada por una etnia o por un pueblo específico. Era en realidad un puerto de llegada de muchos pueblos. Muchos pueblos estaban representados en condiciones de igualdad. No se ve que un pueblo dominara a los demás. Había más de una docena de barrios grandes, barrios con aproximadamente unas 8,000 personas, según los cálculos, que representaban los intereses de una nación de Anáhuac. Y esto se prueba en el hecho de que se ha encontrado, por ejemplo, en el barrio huasteco o totonaca se encuentra escritura de esa zona. En el barrio maya se ha encontrado escritura hasta epi-olmeca, es decir, escritura olmeca. En otras palabras, Teotihuacán era una capital fundada por todas las naciones en común acuerdo para representar los intereses de todas. Esto nos está hablando de que no solo había naciones, sino que además había una confederación de naciones. Y la importancia y la influencia de Teotihuacán en el territorio y también la influencia y la importancia cultural de Teotihuacán nos dice que esa confederación era sólida, era profunda. Cuando cayó Teotihuacán hubo un periodo de unos 4 o 5 siglos de atomización en que surgieron feudos o estados feudales, cada cual jaló para sí, pero después volvieron a ponerse de acuerdo y ya en la época de los mexicas se veía que la triple alianza mexica, formada por Tacuba, Texcoco y Tenochtitlan, estaba llamada a ejercer el mismo papel que había tenido Teotihuacán 1000 años antes. Por eso es que yo al periodo comenzado ya a partir del siglo XV, con los mexicas y con los texcocanos, me resisto a llamarle posclásico. Posclásico es una clasificación demasiado tosca y demasiado genérica. La verdad es que hay una diferencia entre el periodo de atomización territorial, que hubo guerras y demás, eso queda manifiesto en la arqueología, y la reconstrucción mexica.
Los mexicas ya empezaron a alcanzar niveles de organización y de esplendor comparables a los de Teotihuacán. Por eso yo al periodo mexica le llamo neoclásico. El neoclásico fue frustrado en 1500, a partir de 1519 por la presencia de los españoles. En otro encuentro les quiero hablar de lo que yo interpreto sobre esa presencia española y por qué tuvo tanto impacto sobre Anáhuac y sobre el Tahuantinsuyo, es decir, sobre los Andes, Perú. ¿Por qué los españoles lograron desarticular dos civilizaciones rápidamente? Me gustaría hablar de eso más adelante, pero por ahora vamos a hablar de cómo es que la civilización anahuaca elegía a sus líderes. Fíjense que al respecto queda alguna información. Les voy a buscar una cita de dos textos. El primero es Popol Vuh. Dice que los líderes ayunaban durante el día, gimiendo en sus corazones por el pueblo, sus hijos y sus mujeres. Añade, ese era el precio de la vida feliz, el precio del poder. Es decir, para que hubiera felicidad social, había que pagar un precio. Y el precio del poder era que los líderes ayunaban durante el día, gimiendo en sus corazones por su pueblo. En otras palabras, la idea del líder en Anáhuac era una persona que se sacrifica. Y eso es realmente un líder. Un líder no es el que ostenta poder sobre los demás, aplasta a los demás, dirige a los demás. No. Un líder es el que se gana el derecho de representar. Y se lo gana poniendo un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? De desprendimiento. En la naturaleza, los líderes surgen ya entre los mamíferos. Probablemente hubo líderes también entre los dinosaurios y algunas especies avanzadas no mamíferas. Pues bien, lo que hace, por ejemplo, el líder de una manada de lobos es no solo conducir a la manada. A la hora de enfrentarse a un enemigo, él es el que lo enfrenta. El líder se sacrifica por el grupo. Y por eso es que el grupo lo respeta y acepta su autoridad. El grupo no necesita invocar, no, que por democracia vamos a... No. Este tipo se está sacrificando, yo no, pues este tipo es el que manda. Punto. Es una cuestión de dignidad. Cuando hay dignidad en una sociedad, hay verdadero liderazgo. Y cuando hay liderazgo, la gente no tiene que esconderse detrás de una cortina para ejercer su disque opinión. En otras palabras, el liderazgo anahuaca trataba de reflejar a la naturaleza. Y eso se conseguía mediante ciertas costumbres o instituciones. Por ejemplo, vigilaba muy bien a los líderes. ¿Cuánto tienes antes de entrar al poder y cuánto tienes cuando sales del poder? Si sales con más dinero del que entraste, iba a la cárcel y probablemente lo ejecutaran. ¿Por qué? Porque estafó al pueblo y por lo tanto traicionó a la patria. La traición a la patria ya saben cómo se castiga. Así de sencillo, sin darle vueltas, ¿no? Dice el Códice Magliabechi, y se los voy a leer. Cuando alzaban a alguno que tuviese oficio honroso en su república, estaba desnudo delante de los que le hablaban cómo debía hacer su oficio. Y le mandaban que una noche durmiese bajo el cielo sin manta y ayunaba 4 días a pan y agua. Yo creo que si esta costumbre se importara a nuestra actualidad, si se le dijera al aspirante al líder político, ok, pero ¿sabes qué? Te vamos a dar instrucción y en esa instrucción tú no vas a andar traje bata, cara, no. Tú vas a andar en calzoncillos, para empezar. Vas a ayunar 4 días solo con tortillas y agua y además vas a tener que dormir al sereno, vas a tener que estar a la intemperie, porque es que no se concibe un líder que no domine su propio cuerpo. Si no eres el líder de tu propio organismo, ¿cómo vas a ser el líder de la sociedad? Si hiciéramos esto, probablemente el 99% de los aspirantes a políticos de la actualidad se retirarían, porque en realidad son personas que quieren dinero y han encontrado una vía para hacer dinero a costa del pueblo. No me voy a meter más en política, no voy a dar nombres específicos ni mencionar países específicos, pero sabemos que pasa en todos lados. En Anáhuac no pasaba. Si hubiera pasado en Anáhuac, no estaríamos hablando de Anáhuac porque habría desaparecido. Una civilización que está aislada en el territorio, no se puede permitir la corrupción. La corrupción es posible porque a la hora de la verdad le podemos pedir un préstamo al Fondo Monetario, al otro, terminamos endeudados hasta aquí y finalmente lo paga el pueblo. Es decir, se diluye la voluntad del pueblo, al pueblo lo aturden con mentiras. Por eso es posible la corrupción. Pero un pueblo que sabe que está expuesto a la muerte, que está frente a la naturaleza, que no tiene a quién recurrir,
que no tiene subterfugio, ese pueblo no se engaña. Y si vamos a hablar de líderes, entonces hablamos de líderes, no de ladrones disfrazados de líderes. De manera que los anahuacas elaboraron un sistema por el cual, al principio de todo, al líder lo probaban. Ese era el principio de la probación. Y consistía en excluir a los cobardes. Así de sencillo. Un cobarde no funciona para el liderazgo. Había otro principio del liderazgo que era la obligación. En la actualidad ese principio se conserva, es muy interesante. Hoy se llama Wicca y se conserva, bueno, está desapareciendo como es obvio, se conserva en los campos de México y consiste en que la dirección es un privilegio. Los funcionarios renunciaban a cualquier forma de recompensa por la dirección. Es decir, nada de salarios para los representantes del pueblo. ¿Quieres representar? Atrévete a sacrificarte. ¿Quieres salario? Métete a comerciante, métete a trabajador de la construcción. ¿Quieres representar? Atrévete a sacrificarte. Esa era una medida elemental. Entonces no había salarios para los representantes. Los representantes trabajaban por amor, una palabra que en esa época se valoraba. Amor, amor a la patria, no por interés mezquino. Y no estoy aludiendo a nadie, conste. Entonces, la Wicca hoy donde se practica es muy interesante porque implica que la persona que asume el liderazgo del pueblo, de la aldea, debe salir de ese liderazgo más pobre que cuando entró. De ninguna manera puede usar esa autoridad para acrecentar su patrimonio o el de sus familiares, porque eso obviamente sería un abuso. Otra característica del liderazgo anahuaca era la humildad. Esto es impresionante, este principio es impresionante. Yo estoy pasmado desde que conocí este principio hace décadas cuando estudiaba. También quiero decirles que funcionaba así mismo entre los incas, y es que el dirigente tenía que ganarse su pan con labores serviles. Es decir, tienes una función directiva, pero también tienes que comer y para eso tienes que hacer una labor servil. Nada de que como tú tienes una función y estás muy ocupado, los demás te vamos a llevar carreta de dinero. Nada de eso. De hecho, los tlatoanis y los líderes abades, por decirlo de algún modo, los líderes de los grandes calmecas, de los grandes monasterios, tenían asignado como trabajo el barrer las calles. Así que el líder del monasterio era el barrendero. El tlatoani tú lo veías barriendo el palacio o barriendo el patio de la sala de la casa de gobierno. De hecho, hay una cita que les traigo de Códice Florentino respecto a Seaca Topicis Quetzalcóatl, quien fue un importante gobernante de Tula. Él dice así: en verdad, Topicis Quetzalcóatl andaba a ras de tierra, se humillaba. Al amanecer tomaba la escoba, barría el camino y limpiaba el pozo. Luego atendía las cosas del reino. En otras palabras, primero te buscas tu comida decentemente y ya después vas a servir por amor a la patria. Así era el sistema de liderazgo en Anahuac. Quiero decirles que todo esto se puede aplicar en la actualidad. Eran seres humanos, no eran marcianos. No se aplica hoy por cobardía. Otro principio de líder era la capacidad. Esto generó una institución muy interesante. La capacidad del líder, ¿cómo se medía? Obviamente, si era una persona que iba a ir a la administración pública, se le evaluaba en ese campo. Tenía que tener experiencia en ese campo y la experiencia tenía que haber sido positiva, porque si es una persona que no sabe, pues va a provocar un desastre. Pero además, de ciertos niveles para arriba, se exigía que el líder tuviera cierta sensibilidad y cierto conocimiento iniciáticos. Es decir, que no fuera una persona común y corriente. Una persona común y corriente, por lo general, no se da cuenta de ciertos detalles, pero una persona más sensible observa, compara y dice: esta apariencia no es así, la realidad es un poco diferente. Para medir la capacidad iniciática del líder, surgió una institución a la que los mayas le llamaron Suyuatán y los nahuas le llamaron Nahualitoa, que quiere decir el lenguaje oculto, el lenguaje secreto. Es una gran fortuna que se hayan conservado al menos dos de las colecciones de preguntas que se les hacían a los líderes
son completamente esotéricas, se conservan entre los textos mayas de Chilam Balam. Hoy se conocen como el lenguaje de Suyúa. Quiero decirles que no han sido interpretadas, ni siquiera han sido bien traducidas jamás. Es un tema que queda pendiente. Estas preguntas son una colección de 7 preguntas con sus respuestas y la otra tiene 20 preguntas con sus respuestas. Trataban sobre qué tanto comprendía el líder de el manejo de la energía. En otras palabras, de la capacidad de colocarse a sí mismo, usarse como herramienta para beneficiar al pueblo y la capacidad de entender a la gente a la que está gobernando desde el punto de vista energético, no solo como apariencias o imágenes sociales, sino como entes energéticos, como seres conscientes. Las preguntas de Nahualitoa o Suyuatán eran obligatorias. En el caso de la zona maya se aplicaban siempre en el Catún 3 Ajau, es cuando llegaba cierto ciclo. En la parte de Anáhuac no nos dice en qué fecha, en la parte náhuatl quiero decir, no nos dice en qué fecha se celebraba. Les voy a leer lo que dice el Chilam Balam de Chumayel al respecto. Este es el lenguaje con que examinaban a los líderes de los pueblos, para ver si sabían cómo se merece el cargo, para que demostraran si realmente son líderes. A los incapaces se les arrestaba. Así. Luego, había una responsabilidad al optar por un cargo social. Ya contrajiste esa responsabilidad. Todavía no se te ha dado porque hay que probarte. Si te pruebas incapaz, se te arresta. Para que la pienses 2 veces antes de lanzarte al hacer político. Esto hoy no se podría aplicar. Tendríamos que cambiar profundamente la cultura. Hoy ni siquiera se entiende a nivel popular a qué nos referimos cuando hablamos de lenguaje iniciático. Ni siquiera se entiende. Pedirle iniciación a un dirigente, eso no es posible en la actualidad. Hoy son empresarios, son hijitos de papá o son personas insignificantes que por alguna casualidad o por mera aplastar cabezas llegan al poder. Eso es lo que está pasando hoy. Un dirigente iniciado es un dirigente que transforma profundamente la naturaleza de su sociedad, que no necesita adular al pueblo, que no necesita ser populista, que no necesita manejar limosnas, que es como se maneja hoy la política. Es un dirigente que le dice al pueblo la verdad, le dice, tenemos este problema y esta es la solución. Y lo demuestra con su ejemplo. Pero bueno, otro principio interesantísimo del ejercicio del poder en Anáhuac era la temporalidad. Cuando analizamos las listas de gobernantes e incluso de, digamos, secretarios o ministros, como se le llama a los que estaban por debajo, encontramos que no estaban siempre. Si una persona quería perpetuarse más allá de lo que marcaba el ciclo de calendario correspondiente, se le podía hasta eliminar. Nada de que yo llevo 61 años trepado en el trono porque el pueblo me elige siempre con el 99% de los votos. No, nada de eso. Aquí el calendario te marca este tiempo. ¿Quieres seguirle? Atente a las consecuencias. Era una sociedad gobernada por los calpulis. Los calpulis no tenían muchos escrúpulos con un descarado que trata de perpetuarse en el poder. Al analizar las duraciones de los gobiernos, encontramos lo siguiente. Los sacerdotes y funcionarios de menor nivel ejercían durante 4 años. Los sacerdotes de más nivel y los funcionarios de alto nivel, incluso el Tlatoani, aproximadamente durante 13 años. Es una cosa que ha llamado la atención de varios investigadores porque a los 13 años viene otro y otro y otro. Esto se puede seguir durante largos periodos de Anáhuac con algunas irregularidades. Y justamente en esas irregularidades, como pasó con el gobierno de Maxtlatl, que estuvo como 40 años, en esas irregularidades venían las guerras. Entonces tú estás viendo, aunque no se describe de manera directa la institución, estás viendo que hay una institución por debajo y hay también medidas de represalia contra la violación de esa institución. Entonces, el nivel más alto de aquella sociedad no era el Tlatoani, era la Cihuacóa y el Quetzalcóatl, que eran los representantes de la iglesia tolteca, de la comunidad o la congregación, o como le quieran llamar, de toltecas. Estas personas podían estar hasta 52 años, a los 52 años se les retiraba. Si no llegaban a cubrir los 52 años, había un grupo de 4 individuos llamados los cholultecas, los de Cholula, que eran elegidos en gente de Cholula,
que cubrían el faltante, hacían un interregno hasta que se cumplía el atado. Cumplido el atado se nombraba otra vez a un Cihuacóatl y a una Cihuacóatl y a un Quetzalcóatl. Ahora bien, otro principio del liderazgo, por supuesto, era formar al dirigente. Había que prepararlo. Y para esto el calendario tenía previsto algo muy interesante. Se llama el traslape de los ciclos. Es decir, un ciclo termina aquí, pero se los voy a dibujar. Digamos que este es un ciclo dado. Termina aquí, pero el otro ya está conviviendo con él desde antes. Aquí va a convivir con el otro, aunque el otro termine aquí. En otras palabras, hay un periodo de convivencia que se llama el hospedaje. Hoy le podemos llamar el traslape. Un ciclo hospeda al otro para enseñarlo. Aparentemente esto regía al elegir a los líderes a partir de los ciclos del calendario, es decir, la convivencia. Esto lo encontramos, por ejemplo, en una frase de Popol Vuh, donde se dice: en cierto momento debes aceptar a alguien más joven que se siente contigo en ese puesto para que vaya aprendiendo, hasta que a ti te toque salir y entre el otro. Así encontramos varias frases de este tipo. Otra característica de aquellos gobiernos era el pragmatismo. Nada de influencias ideológicas. No se trataba de gobiernos ideológicos, se trataba de gobiernos prácticos. En Anáhuac imperaba la praxis social. Esto significa, se propone algo, se verifica, si no funciona, se le deja. Nada de decir, bueno, destruimos la economía, pero eso no es culpa del marxismo, eso es culpa de los yanquis que están ahí siempre. No, nada de pretexto. Si eres un incapaz y no pudiste con la economía, échate a un lado. Es decir, ¿cómo puede ser que una ideología de una persona marque a todo un pueblo, llevándolo incluso hasta la miseria absoluta y por supuesto poniendo rodillas delante de todos los demás? Eso no podía ser. De haber permitido eso en Anáhuac, les repito, hoy no estaríamos hablando de esto porque ni siquiera habríamos conocido su existencia en la historia. Se habría extinguido a los 3 siglos y no después de milenios. En otras palabras, aquel gobierno era práctico. No importa si el fulano es agnóstico, si fulano cree mucho en Huitzilopochtli, si el otro es que... No importa eso. Importa que están capaces de aplicar la dirección. Y por supuesto, la capacidad se medía por los resultados. Otro principio, este principio era general, aplicaba a todo, pero sobre todo al gobierno, era el merecimiento. Es decir, había que ganarse el derecho a dirigir. Nada de yo me propongo porque yo me propongo y imprimo un cartel y ya lleno la calle de carteles y ya... No, espera, ¿quién eres tú? ¿Cómo? ¿Ya te lo ganaste? ¿Qué hiciste? ¿Dónde está tu trayectoria? Solo se elegía personas con trayectoria. Por lo tanto, las personas no tenían que hacer propaganda. El hecho de hacer propaganda para convencer a los demás hubiera sonado ridículo. Hubiera sonado además como algo vil, como algo indigno. A ver, si esta persona ya se lo ganó, los demás lo van a elegir. Si no se lo ganó, no lo van a elegir. Así de sencillo. Por lo tanto, no encontramos en Anáhuac campañas políticas de desinformación del pueblo. Encontramos un pueblo que ejerce su derecho a elegir a quienes realmente lo representan con los hechos, con la historia, con su trayectoria. Y por supuesto, el merecimiento tiene una segunda parte. La palabra masewali no solo se traduce merecido, sino también responsable. En aquella sociedad no había impunidad, no había fueros. El político no tenía un privilegio especial. De hecho, las leyes de aquella sociedad quedaron recogidas. Primero las dictó Seacatl, fueron 80 leyes básicas, y las refrendó después Nezahualcóyotl, que le hizo algunos añadidos. Estas leyes lo dicen claro. Si se trata de un dirigente, se le aplica la pena superior por el mismo delito. No la pena que a todos los demás, sino la superior. Nada de como es dirigente, este tipo robó pero no lo paga. Eso en una sociedad civilizada no se concibe. Así que tú te metiste en este rollo, ahora vas a pagar doble. Y por supuesto la pena superior generalmente significaba la liquidación. De manera que la gente lo pensaba 2 veces. Eso le daba saneamiento a aquella sociedad. La política no era un medio para saquear al pueblo, era un medio para sacrificarse por el pueblo. De no haber sido así, no hubieran existido. Y la civilización global de hoy está cayendo porque no comprende ese principio de civilización. Luego, cuando vienen los académicos a poner en duda si había o no civilización en Anáhuac, uno se queda estupefacto, uno dice, pero
pero ¿qué valor le das a las palabras? ¿A qué le llamas civilización? ¿A la corrupción le llamas civilización? ¿A la inseguridad le llamas civilización? ¿A que un cafre agarre el poder y no se salga de ahí hasta que destruya por completo su pueblo? ¿A eso tú le llamas civilización? A eso yo le llamo barbarie. Una sociedad barbárica como la que estamos viviendo hoy, le resulta difícil entender a una sociedad civilizada, y por eso tenemos que inventarnos cuentos sobre el pasado de Anáhuac para más o menos sentirnos en un nivel de equivalencia. Pues bien, seguimos. La base de la organización social, la base del poder, de hecho, era el Calpulli. El Calpulli se llamaba Ayllu en Sudamérica, tenía otros nombres, da igual el nombre. Se trata de una organización social espontánea. El principio de Calpulli es que no estaba determinado por el gobierno, sino que lo hacía la misma gente. El Calpulli original era una institución que, digamos, étnica, de hecho de clan, unía a todos los miembros de un grupo familiar grande, extenso, a todos los que se reconocían como hijos de un mismo antepasado. Ese era el primer Calpulli. Cuando los pueblos se asentaron y cuando empezaron a cultivar la tierra, quedaron Calpullis territoriales, así que Calpulli ya se definía por el territorio. Cuando llegaron los españoles a Anáhuac, los Calpullis ya no se estaban definiendo por el territorio, sino por la profesión. Ahí tenemos, por ejemplo, el Calpulli de los amantecas, que eran los que se dedicaban a trabajar plumas para hacer joyas y adornos y eso. Bien, ese es el Calpulli de los amantecas. Había un Calpulli de, digamos, estoy especulando, ¿no? De, no sé, escribas. O quizás los escribas eran parte de un Calpulli de, por ejemplo, personas que trabajaban papel, tinta y escribían y hacían cosas. Y así sucesivamente. Estaba, por supuesto, Calpullis de agricultores, Calpullis de personas que construían monumentos. Entonces, el Calpulli se había convertido en una institución gremial, en una institución profesional. Los Calpullis tenían los siguientes principios: autonomía, obligación, merecimiento y consenso. Es decir, el Calpulli era autónomo, no era una herramienta de gobierno y tampoco era una herramienta del Estado y no era una herramienta de un partido, era autónomo. Estaba más allá y por encima de esas divisiones pequeñitas de la sociedad, que si el partido tal, que si el gobierno, esas son cosas pequeñas. En realidad lo que se queda en un pueblo es la base social, y el Calpulli reflejaba esa base social. Su autonomía implicaba que tenía su propio ejército y sus propias armas. De hecho, el ejército del país era la suma de los ejércitos de los Calpullis. Cuando las cosas son así, los gobernantes se envidian. ¿Ven? Las armas estaban en manos del pueblo. Nada de que yo las voy a acumular todas porque yo sí soy un personaje importante, tú no puedes tener armas porque tú eres un pendejo. Nada de eso. Por supuesto, esto no significa que cualquiera anduviera con un arma por ahí dispuesto a usarla. Había también medios de seguridad en aquella sociedad. Pero el control sobre las armas lo tenían los Calpullis o las organizaciones de base. Otra característica del Calpulli es que estaba obligado. El Calpulli estaba obligado a proporcionar lo siguiente a cada miembro del Calpulli: una familia ampliada, después voy a hablar de eso, alimento suficiente, trabajo, vivienda digna, salud, educación, justicia, defensa de sus derechos, un retiro laboral, protección contra desastres y el amparo a los necesitados. Es decir, un huérfano o una persona inválida se amparaba. La protección contra desastres era una cuestión obvia, para eso se hacían los Calpullis. Era una obligación de Calpulli, no de la persona, defenderse frente a un problema. El retiro laboral se hacía a los 52 años. Se consideraba que la duración de la vida ideal serían 104 años. En la práctica muy poca gente llegaba ahí. Digamos que la duración era un poquito menor que ahora. Estaba en unos 70 años, cosas así. A los 52 años la persona se retiraba y ya se dedicaba únicamente a entrenar a las nuevas generaciones de trabajadores. El Calpulli también proporcionaba la educación. Es decir, había escuelas. Cada Calpulli tenía una escuela llamada Cuicacali para adultos y escuelas llamadas Teposcali e Iposcali para los niños. Calpulli también proporcionaba familia ampliada. Esto significa, es diferente de hoy, que la familia es restringida y monogámica. Por ejemplo, hay una pareja con hijos. Bueno, ¿qué pasa si se mueren los adultos? ¿Qué pasa con esos niños? En Anáhuac estaba ya resuelto porque la familia no se consideraba únicamente como la pareja de sus hijos, sino como todo el grupo parental directo. De manera que
los niños en realidad no dependían tanto de sus padres, sino del grupo. A los primos le llamaban hermanos, jugaban todos en el mismo patio. Si se moría el padre de un niño, ya ese niño sabía muy bien quién se iba a encargar de él y todo. Eso le permitía descansar, no había angustia en ese sentido. Había problemas en esa organización, pero no los que tenemos hoy. El otro principio de los calpulis era el merecimiento, es decir, a cambio de las prestaciones del calpuli, el miembro se obligaba a merecer la pertenencia. La pertenencia no era como ahora que nací aquí y ya soy ciudadano. No, gánatelo. Estamos hablando de algo grande, ciudadanía. Gánatelo. Pertenencia de mérito, no pertenencia de casualidad. Así que había que merecer la pertenencia de un calpuli. El que de plano no quería ser civil, llevarse bien con los demás, se le mandaba a vivir al monte. Hay un huevo de Trattori que dice, bueno, si esta persona no quiere llevarse con los demás, que viva solo. A ver si te va a gustar vivir ahí arriba de la loma tú solo. ¿Quieres vivir aquí? Tienes que aceptar principio de punto. No hay términos medios. Entonces ese era el merecimiento. Y por supuesto, el miembro merecía su pertenencia no solo llevándose bien con los demás, sino ofrendando parte de su trabajo. Digamos que lo que la gente cultivaba se dividía en tres partes. Una era para el calpuli, que lo usaba otra vez sobre todo, lo derramaba sobre todo, ya sea construyendo edificios, haciendo cosas comunitarias. Otra era para el particular y la tercera parte era para el Estado. El calpuli, a su vez, se obligaba con el Estado, porque por supuesto había que mantener todo el aparato estatal. Otro principio de calpuli era el consenso. El consenso implica que la gente se ponía de acuerdo para hacer las cosas. El consenso se hacía a través de asambleas periódicas que se llaman consejos. Consejo Calpultratoca, el consejo del calpuli. Ahí participaban todos los adultos, hombres y mujeres, no solo los hombres, que tenían opinión, todos los adultos sanos mentalmente. Y ahí hacían en esos consejos pues sus planes de desarrollo, cosas así. El consejo también, digamos, determinaba qué miembro del calpuli iba a representar al calpuli frente al Estado. Si el Estado pedía, por ejemplo, gente para hacer una carretera de aquí hasta allá o hacer una presa grande que el calpuli no podía solo, entonces ese consejo determinaba quiénes participaban y cómo es que el calpuli iba a mantener entonces a su familia. Era un sistema de sostenimiento, así como una logia. Quiero decirles que en la actualidad todavía sobreviven rudimentos de calpuli en los campos de México. Sin embargo, cada vez más la palabra calpuli se usa para referirse a grupos de investigación y práctica de la toltequidad y en general a grupos de defensa de las raíces. Quiero decirles que la calpulcracia se sostuvo, o el gobierno de los calpulis se sostuvo debido a una cosa llamada modo americano de producción. Se lo voy a decir muy brevemente. El modo americano de producción era un sistema de cómo producir las cosas. No se producía al azar, había principios. El primer principio era el usufructo, y el usufructo dice que nadie era dueño de la tierra, ni el particular, ni menos el Estado, por supuesto. Pero por supuesto, la tierra no tiene dueño. La tierra se usufructúa, es decir, podemos recibir sus frutos, pero siempre recordando que no es nuestra. Por lo tanto, no se puede vender, no se puede comerciar. Insisto en que ni el particular ni el Estado, porque en la actualidad tenemos, por ejemplo, el socialismo marxista que dice: la tierra no es de particular, pero el Estado sí es dueño, dueño absoluto, y puede hasta destruirla y puede convertirla en basura, si quiere, porque finalmente es el dueño. No, eso no era concebible en Anáhuac. No se trataba de un sistema estatista, se trataba de una calpulcracia, un sistema cuyo poder estaba en la base. Así que el usufructo era importante, la tierra no era propiedad. El otro principio era la concesión. Es decir, el calpuli le concedía a la familia tal terreno para cultivar, pero 2 o 3 años después se lo concedía a otra familia y así, para que la gente no se apegara demasiado a un terreno y también para darle oportunidades parejas a todo el mundo. Luego puede haber un terreno mejor y otro peor, ¿no? Así que se rotaban las tierras. Si era un calpuli minero, por ejemplo, se rotaban los beneficios de la mina, ¿sí? Así. Si era un calpuli que tenía un buen río que servía para transportes, también. En otras palabras, nada de esto es mi propiedad y por lo tanto yo lo puedo vender. En cuanto se le da al campesino la propiedad sobre su tierra, se está sembrando el latifundio. Se está sembrando
la deuda del campesino y por supuesto el que viene a comprar, a comprarle la tierra al campesino o a reclamarla a cambio de la deuda. En otras palabras, se está sembrando la propiedad privada. Y la propiedad privada sobre las grandes extensiones de terreno conduce a donde nosotros sabemos, conduce a un estado social que menoscaba el derecho de los particulares, es decir, afecta el derecho del individuo. Esto no significa que la persona no se sintiera dueña de lo que está haciendo en su milpa. Mientras me toque a mí esta milpa, yo le voy a tratar de sacar todo el producto que pueda. Me siento dueño de esa milpa, entre comillas. Es decir, había un gran vínculo entre la persona y la milpa. Y quien dice la milpa dice cualquier otra profesión. Respeto ecológico. Esto se nota, aunque no quedó explícitamente recogido, pero se nota en el hecho de que hayan sobrevivido durante milenios. Aquellos pueblos que destruyeron los bosques, como pasó por ejemplo con Teotihuacán, pagaron las consecuencias. Cuando Teotihuacán ya no tuvo de dónde sacar madera para quemar la cal, para hacer edificios, perdió su poder. De manera que el hecho de que los anahuacas sobrevivieran milenios nos indica que había un acuerdo, aunque fuera tácito, con la naturaleza. Y esto es un principio que debemos rescatar hoy, porque hoy se está, mucha más gente en la tierra y por supuesto es más urgente ese principio. Otro principio era la propiedad. Fíjense, la propiedad de los anahuacas era objetiva. Atención a quienes estudian cuestiones económicas y demás. Estamos hablando de propiedad objetiva, no propiedad subjetiva. La propiedad de anahuaca se relaciona con los medios y los frutos, no con las fuentes de recursos. Las fuentes de recursos se usufructuaban, no eran propiedad de nadie, pero los medios y los frutos sí, eran propiedad. Además, la propiedad era inmediata. Esto significa que el individuo era dueño de los medios que creaba en forma personal o con apoyo de su familia, así como de sus frutos. Pero el derecho sobre los medios creados por el colectivo y sus frutos pertenecía al colectivo. Es una cosa lógica. Bien, entonces estamos excluyendo esta idea del socialismo marxista. Se lo menciono de nuevo porque mucha gente dice que o piensa que en Anagua había un socialismo tipo marxista. No, nada que ver con eso. En el socialismo marxista tú no eres dueño de los medios. Eres dueño del pedacito de fruto que te deja el Estado. ¿Ves? Y de los medios, olvídalo. Es decir, tú no tienes poder. Tú solo eres un apéndice de un Estado que te puede cortar la comida cuando quiera. En Anagua no. En Anagua tú creas un medio, creas una herramienta de trabajo y por supuesto que es tuya. ¿Por qué te la va a quitar otro? Y esa herramienta te produce fruto y lo puedes vender, pero por supuesto, ¿por quién tiene derecho a venir a quitarte esto? ¿Con qué pretexto? Entonces, a aquellos compañeros que están fascinados con ideas procedentes de Europa, yo les sugiero que revisen muy bien esas ideas y que estudien lo que pasó en Anagua, porque ideas que no pudieron sostenerse ni en su propio país de origen durante un siglo no bastan para explicar una civilización de milenios. Otra característica de los calpulis y del modo de producción americano era la autosuficiencia. Les voy a leer a Chumayel 7, dice, libro de Chilam Balam de Chumayel. Cuando uno llegaba a los cristianos no había despojos ni codicia, no sangraban las espaldas del pobre a latigazos. Era fuerte el pobre, pues de su propio esfuerzo comía cada uno. Esto es un principio. Una persona es fuerte si come de su propio esfuerzo, si no tiene que depender de toda una cadena productiva para comer, porque falla un eslabón de la cadena y esa persona se muere de hambre. Y para no morirse de hambre, esa persona va a sostener toda la cadena, que finalmente es una cadena de despilfarros y de corrupción. De manera que la base en Anagua es que la gente tenía su propia milpa y comía de eso. La queja de los chilames indica que la colonia trató de intervenir esa autosuficiencia alimentaria. Tenemos que pensar en la autosuficiencia alimentaria, lo que no significa que todo el mundo se ponga a cultivar, porque no es eficiente. Significa que no depender tanto de cadenas artificiales de producción y suministro. Habría que trabajar esto con mucho cuidado. Otro principio era la ofrenda. El modo americano de producción tenía en cuenta la necesidad de aquellos que por circunstancias no podían participar del proceso productivo. Por lo tanto, parte de lo producido se destinaba a ayudar a sus familias, a sus hijos. Era la ofrenda. Otro principio era la cooperación, y es que las empresas se unían. Por ejemplo, si vamos a sanear un desierto para producir alimentos, pues eso tenía que unirse mucha gente, tenía que unirse muchos calpulis, no es algo que pudiera hacer uno solo, había cooperación. Otro principio era la mediación estatal,
y es que en empresas que requerían la presencia de varios carpooling, el Estado intervenía y supervisaba, ¿ven? Para que un carpooling no abusara de los demás. Y finalmente el tequio. Tequio es un principio que se mantiene hasta hoy, que es que parte de lo que se producía era tributo. El tributo es fundamental. Sin eso no se sostiene el hacer común. Así que el tributo no es malo. Lo malo es cuando el tributo se lo lleva un ladrón. Pero si el tributo me va a revertir, va a venir sobre mí otra vez como acciones comunes, hombre, bienvenido el tributo. La gente pagaba el tributo con mucho gusto. No hay memoria de que se insubordinaran, hubiera guerras por no pagar tributo. De hecho, hasta los niños pagaban tributo. A los niñitos se les asignaba, por ejemplo, tú tienes que pagar en esta veintena una bolsa de bichos. Una bolsa de bichos. ¿Y qué hacían con eso? Que todos los niños de la barriada se lanzaban sobre los campos a buscar bichos y saneaban el campo. ¿Ven? Y ya estaban entrenando al niño para que trabajara a fin de conseguir algo. No esta idea de que la leche viene del refrigerador, ¿no? Sino que se comprometieran con los esfuerzos productivos. Una consecuencia del modo americano de producción fue lo que llamaron los nahuas post-tecayot, o el modo de comercialización, la forma de comercio. El hecho de que el comercio tuviera un nombre tan específico indica que era importante. Voy a hablar mucho más brevemente del comercio. Quiero decirles que los postecas o comerciantes se llamaban postecas por el abanico. El postli es el plumón con que se hacía el abanico. Y ellos andaban por los caminos con unos abanicos para espantar los mosquitos y demás, y porque era el emblema de su gremio. Los postecas se basaban en ciertos principios. Por ejemplo, la economía en general se basaba en el principio del patrón trabajo. En Anáhuac no hay memoria de que hayan acumulado oro o alguna otra cosa como símbolo del valor. No. El valor consistía en el potencial de trabajo. Hay tanta gente dispuesta a trabajar, hay tanto potencial de trabajo, tantos productos posibles, y eso se distribuye entre todos, y ese era el valor de la unidad. Quiero decirles que la sociedad anahuaca no era de trueque como se opina hoy. Eso no lo dice la escuela, que si cambiaban espejitos. No. La sociedad anahuaca era monetaria, tenía moneda. La moneda básica era el cacao. Uno puede pensar, hombre, pero un granito de maíz no es una moneda, un granito de cacao no es una moneda, es una semilla. Oye, un pedacito de papel no es una moneda, un pedazo de papel. Se trata de símbolos. Si en el mercado me dicen, oye, esto vale 20 cacaos, y yo tengo 20 cacaos en la bolsa y se los doy, pues estoy comprando algo. Así de sencillo. ¿Por qué escogieron el cacao y no un pedazo de metal como moneda básica? Porque el cacao se pudre. Por lo tanto, todo el mundo corría a cambiar su moneda, a comprar y vender. Y eso permitía que hubiera sanidad en la economía. Una moneda que puedes acumular es un problema. Es un problema. Porque está generando varios problemas alrededor, empezando por inflación y demás. Pero una moneda que tienes que circular de inmediato, hombre, la gente no quería acumularla. Había toda una escala. Déjame ver si les traje aquí las principales monedas. La unidad mínima era el cacao. Para que tengan idea de cuánto valía un cacao, por ejemplo, un cucurucho, un puñado, como se le llame, de palomitas de maíz costaba un cacao. Un helado costaba un cacao. En aquella época se hacían helados con nieve, que se traía de Popocatépetl, nieve y jugo de fruta, obviamente. Eso costaba un cacao. Por encima del cacao había una moneda que se ha encontrado mucho en los entierros y en la arqueología en general, que se llamaba el tepostli, que era como una chapita de cobre. Se la voy a dibujar, era así. No era redondita, tenía esta forma, imitaba la forma de un hacha. No era un hacha, era una chapa delgada de cobre que tenía un valor muy superior al cacao. Por encima de este postre estaba el chalchihuite, que era una piedra semipreciosa, digamos un pedacito de turquesa redondeadito. Bien, el chalchihuite. Por encima del chalchihuite estaba el canuto, que era las plumas de los pavos, de los guajolotes. Tienen en la parte de abajo una parte gruesa y transparente. Ese canuto sellado con cera y lleno de polvo de oro era una moneda.
Era una moneda de alto nivel. Y por encima del canuto de la moneda, si se le puede llamar moneda, de más valor en aquella sociedad, era el pañuelo, que era como una especie de cheque que hacían los tlatoanis. El pañuelo era de tela, era un pedazo de tela doblada, el tlatoani firmaba y equivalía a los impuestos de toda una provincia, de todo un distrito. Esto se hacía por lo siguiente. Digamos que una provincia tenía que pagar un impuesto de tantos sacos de maíz. Pero ese maíz está destinado, obviamente, para evitar el costo del traslado y demás, ¿a quiénes? A los soldados que había en la frontera de esa provincia. Por lo tanto, ese maíz se quedaba allá. Lo que se trasladaba era un cheque, un pañuelo, era un símbolo, era un emblema, no el producto físico. No había necesidad de trasladar el producto físico si se iba a usar en el mismo sitio. Eso hubiera sido un desperdicio. De manera que tuvieron que inventar este sistema. Por lo menos en la época mexica se sabe que se aplicaba. Es posible que se aplicaba desde antes. Quiero decirles que uno de los principios que más me impresionó de aquella economía es el hecho de que tú podías comprar en el mercado con cacao, con dinero, las cosas personales de tu uso y demás hasta un cierto monto. Pero cuando ya se trataba de compras entre calpulis o entre estados, no se podía hacer en dinero. Había que hacerlo en producto. Era trueque. No era compra-venta, era trueque. De esta manera se evitaba la especulación. Así que intercambios de productos directos. Era un comercio muy objetivo que funcionaba para aquella sociedad. No estoy diciendo que ese comercio funcione hoy. Hoy tenemos necesidades muy superiores y una complejidad tremenda de la vida social, pero sí hay principios que podemos incorporar. No el esquema total, pero sí principios, fórmulas que se podrían incorporar con ventaja. De hecho, el sistema americano de producción y comercio fue adelantado para su época. ¿Cuál es la prueba? Bueno, cuando excavamos la tierra y vemos esos huesos y vemos a esa gente, sabemos que no estaban pasando hambre. Y sabemos que había mucha gente y sin embargo no estaban pasando hambre. Hubo momentos de hambruna, de epidemia, lo que tú quieras. Pero en general una sociedad estable. Había alimentación. Vemos que la gente estaba relativamente feliz. Porque si hubiera infelicidad social se hubiera notado en revueltas y en todo tipo de cosas. Por lo tanto esa gente tenía su familia, tenía su casa. Había un sistema que funcionaba. Bueno, esto es lo que les puedo decir por ahora de manera muy apretada sobre la organización de los anahuacas. ¿Alguna cuestión entonces? Sí, hay muchas preguntas sí. Interesantes. Mira, dice Luis Román, ¿y cómo interpreta que el poder político en algunas ocasiones pareciera ser hereditario y ligado a ciertas familias particulares, como en el caso de los mexicas? Sí. Pero aquí hay otra pregunta de Rosita, esa fue Luis Román, y Rosita Buchot pregunta que entonces los mexicas rompieron con el Calputlactocan. Lo digo porque los puestos políticos se heredaban entre los de la misma familia. ¿Cuándo pasó esto? Bien, descartemos el hecho de que se heredaba. No se heredaba. No se trataba de un sistema hereditario. De hecho, eso estaba prohibido por las leyes. Ahora, que no hay un sistema hereditario no significa que de pronto el sobrino del Tlatoani resulta que es la persona más indicada para asumir. Ah, mira qué casualidad. Y el otro también es sobrino, fíjate, el otro es un tío. En otras palabras, que tú marques un principio de organización no quiere decir que ese principio se cumpla siempre a rajatabla. Ahora, para responder a ambas preguntas, que están muy buenas, quiero hacer un comparativo. Los arqueólogos están asombrados porque en Teotihuacán, que es una ciudad tan enorme, no hay presencia de políticos individuales. No hay presencia ni siquiera del nombre de un tlatoani. Luego hay cosas que tú puedes decir, bueno, esto a lo mejor, pero resulta que son símbolos del poder, no son personas, mucho menos familias. En otras palabras, en los momentos de esplendor de aquella sociedad, se logró minimizar tanto la presencia de la persona, del individuo, que en una ciudad como Teotihuacán no aparece. Entre los mayas sí aparece, y entre los mayas sí encontramos incluso linajes, y hasta lo ostentan el linaje, pero ahora les voy a hablar de eso. Primero vamos a hablar del sistema general. Ese sistema general quedó representado en Teotihuacán, y ahí no encontramos, no ya la herencia de los linajes, sino ni siquiera la presencia del líder como persona. Encontramos la institución, encontramos la sacralidad de la soberanía, encontramos todo tipo de símbolos, pero no la persona. Por otro lado, vamos al caso de Tenochtitlan. Resulta que en Tenochtitlan, si bien no había herencia legal, pero la verdad es que
digamos, los primeros 2, 3 tlatoanis no, pero los que vinieron después, todos eran familiares cercanos. Y uno se dice, bueno, ¿realmente estaban aplicando el principio o no? El hecho de que un pueblo, un grupo, no aplique el principio, no significa que el principio no haya existido. Significa que ese pueblo no lo aplicó. La cosa no es tan simple como que en Tenochtitlan, en los hechos, no de modo legal, en los hechos se permitió el principio de que el más idóneo debe ir al cargo, no el familiar. La cosa es un poquito más amplia que eso. Encontramos, por ejemplo, que la tierra no tenía propiedad, solo era administrada por los calpulis. Sin embargo, vemos que hay generales mexicas que ya les estaban dando grandes extensiones de tierra con pueblos incluso. Ya estaban entrando en servidumbre. Durante milenios los anahuacas se esforzaron por evitar el feudalismo. No es que no llegaran al estado feudal, es que el estado feudal se quería formar muchas veces y trataron de evitarlo. En la historia de Anáhuac hay por lo menos 3 periodos casi feudales y después de eso se dictaron leyes para evitar la feudalización de la sociedad. Es decir, que hay un señor y un montón de siervos. Pero los mexicas en la práctica ya estaban violando este principio. ¿Cuál fue el resultado de esto? Que a la hora en que llegaron los españoles, todos los demás pueblos se viraron contra los mexicas. No hubo uno que apoyara a los mexicas. Todos los demás o neutrales o en contra de los mexicas. Luego, el hecho de que el Anáhuac entera se hubiera rebelado contra los mexicas, al existir el pretexto que fue la presencia española, nos indica que los mexicas no lo estaban haciendo bien. Por lo tanto, no podemos juzgar la economía y la organización política de Anáhuac a partir de los mexicas. Si no hubieran llegado los españoles, esto es un tema que quiero hablar después, yo pienso que hubiera habido grandes problemas sociales acá en Anáhuac, debido justamente a que la presión demográfica y otras series de cuestiones que estaban ocurriendo obligaron a los líderes mexicas a tener un control mucho más fuerte sobre la sociedad. Ya les mencioné que fue la primera vez, con los mexicas, la primera vez en Anáhuac que se empezó a poner multas a las personas que no asistían a los rituales. Con lo que tú te das cuenta que hay gente que no quería asistir a los rituales. Es decir, aquella sociedad tenía problemas. Si no hubiera tenido problemas, los españoles no hubieran podido desarticularla tan fácilmente. No juzgue a una civilización por los problemas, juzgarla por su esplendor, juzgarla por sus logros, ¿no? Pero no olvides los problemas, ¿sí? Aquí hay otras 2 preguntas relacionadas con el mismo tema. Dice Rosita Buchot, en ese tiempo no existía España como tal. ¿Esa ley que comentas era de la Iglesia Católica o de quién era? Y otro compañero, David Rico, pregunta, buena tarde, ¿podría mencionar cuál era la ley o el decreto que legitimaba la invasión por parte de la corona española a otros pueblos? Sí, 2 buenas preguntas. De hecho, España como tal se vino a integrar un poquito después. En esa época eran varios reinos, diversos reinos que formaban diversas alianzas. La ley a la que yo me refiero no es propiamente española, es una ley cristiana, es una ley de la cristiandad. Regía toda la cristiandad desde tiempos muy antiguos. Una ley que por lo general era tácito, pero que estaba recogida de manera explícita en la ley española. Es llamativo lo siguiente. Miren, vamos a salir de imágenes planas. Primero, no fue España quien invadió Anáhuac. Segundo, no fue una invasión en el sentido político y legal del término. Fue una presencia violenta. Pero no fue sino hasta la década de 1540 más o menos cuando empezó ya a constituirse como tal el Estado español, cuando las leyes se normalizaron allá y cuando puntualizaron cosas como esta que le estoy diciendo, que empieza a generarse el mito de los sacrificios humanos. Sigue la pista del mito de los sacrificios humanos o el mito de que todos eran homosexuales y te vas a dar cuenta o de que eran caníbales. Todos estos mitos surgen a la vez en un momento dado, cuando justamente se organiza España y recoge esos elementos en su ley. Así que una ley o si quieres costumbre imperara en la cristiandad no significa que estuviera recogida legalmente, eso se recogió después. La justificación de la colonia empezó a mediados del siglo XVI, no empezó al principio. Cuando te lees los primeros cronistas que ni tienen esa obsesión con los sacrificios, son claros en decir, oye, esta es una... Incluso leí algo aquí de Sahagún que dice... Esta sociedad es más política que otras que presumen de política. Está hablando de la gente del viejo mundo. Se los voy a leer de nuevo. Luego, los primeros cronistas fueron muy claros en apreciar las cualidades de Anáhuac. Ya es a partir de en la segunda mitad del siglo XVI cuando se cambia la idea. Les leo Sahagún, Historia General. Fueron tan atropellados y destruidos
que ninguna apariencia les quedó de lo que eran antes. Así, hoy se tienen por bárbaros y gente de bajísimo quilate, cuando, en verdad, en las cosas de la policía, es decir, de política, echan el pie delante de muchas otras naciones que tienen gran presunción de políticas. Luego, tenemos que ver que el proceso de invasión y colonia fue gradual, fue definiendo poco a poco tanto sus aspectos legales como los mitos que se creaban para justificar la ley. ¿Alguna cuestión? Sí, hay otras preguntas interesantes, permíteme. Sí. Mira, aquí dice, esta es una pregunta, en mi caso es que se me mueven. Con calma, Sí. tenemos un par de minutos. Aprovecho para decirles que este análisis es muy primario, apenas son unos esbozos que ha apuntado por ahí, hace falta más análisis. ¿Sí? Ya. Nicasio González dice, ¿qué tipo de materias estudiaban los dirigentes de Anáhuac? Mira, el padre Sahagún dice que, a veces me acuerdo, que había 5 materias básicas en las escuelas, eso lo estudiaba todo el mundo, por lo tanto los dirigentes ya las conocían. Una de ellas era calendario, otra era manejo de los sueños, con lo que tú ves que también aquella sociedad se preocupaba por la vida psíquica de la gente. Otra era los ritos, otra era las historias. Había alguna materia más que ahora no me acuerdo. Pues bien, eso era lo básico. Por supuesto que un dirigente iba a un Calmeca y estudiaba por 20 años, no era tampoco una cosa simple, cómo dirigir al pueblo o su especialidad. Hay una historia ilustrativa y es la de Seaca Topilsi, que quedó bien descrito cómo se hizo. Él entró desde los 20 años de edad, creo, entró a un monasterio. A los 26 se lo llevaron a Tulancingo para hacer la especialidad en política. Y a los 30 lo eligieron. Luego la especialidad duraba 4 años. Por supuesto, una sociedad que tenía sus experiencias, sus valores, y todo eso lo volcaba en el sistema educativo y los dirigentes estudiaban. Sin embargo, hay un principio que les mencioné la semana pasada, que era que cada nivel de la sociedad tenía 2 representantes que respondían a un tercero que estaba encima. Era una triangulación. Y estos 2 representantes de abajo que formaban la polaridad o la tensión eran un representante del Estado que se llamaba el Pilsin, el noble, y otro representante de los Capullis que se llamaba el Ascausin. Este último no tenía que tener estudios. Este último lo que tenía que tener era práctica. Una persona que demostrara en la práctica su capacidad. El Pilsin sí, generalmente iba a los Calmecas a estudiar. Fue un sistema que funcionó justamente por esa tensión polar que se generaba resuelta en un plano superior. ¿Alguna otra cuestión? Sí, aquí Sí. Mariela Loza pregunta, ¿cuál era el papel de las mujeres en los puestos de liderazgo? ¿Podían ellas aspirar a ser gobernantes? Sí, de hecho hay presencia de mujeres como tlatoanis a todos los niveles y en los códices, en las fuentes, no se dice nada más al respecto, es decir, se asumía como una cosa normal. Sin embargo, cuando contamos los nombres femeninos y los masculinos, hay bastantes más nombres masculinos. Esto indica 2 cosas. Aquella sociedad padecía de cierto machismo, no tan crudo como hoy, pero sí padecía de cierto machismo. Eso es un hecho. Y por el otro lado, la mayoría de las mujeres se dedicaban en esa época a criar hijos. Y no era tan simple como hoy. De manera que pocas podían sacar tiempo para estudiar cuestiones políticas y meterse a dirigentes. Pero las que lo hacían no tenían ningún problema en ascender porque no había ninguna ley que prohibiera el ascenso de la mujer en esa sociedad a nivel que fuera. Donde más presencia femenina queda en el gobierno es en la zona maya. Se conocen los nombres de varias que los antropólogos, los historiadores le llaman reinas, aunque no tenían nada que ver con eso. Quiero decirles que entre los mayas hay un proceso muy particular. Sin embargo, al estudiarlo con la óptica moderna, con la óptica occidental, nosotros distorsionamos los hechos. Por ejemplo, vemos un dirigente maya vestido fastuosamente con el traje de una estatua de la serpiente emplumada y nos da la impresión que es un rey y por lo tanto tenía un gobierno despótico y todo lo demás. Pero cuando leemos los libros de Chilam Balam vemos que esa persona tenía como oficio principal hacer penitencia por el resto del pueblo.
Es decir, ayunar, se clavaban espinas donde mejor no les digo, para sufrir en carne propia lo que estaba sufriendo la gente, etc. Luego, esta imagen europea que nos llega de Europa como del rey como un déspota, eso no existía en Anáhuac. Eran sistemas de conducción diferentes. Y cuando un dirigente maya hace una genealogía mítica para entroncarse con el creador del maíz, está usando un recurso religioso, no está pretendiendo que eso sea literal. Hay genealogías hasta de 400 millones de años de antigüedad. Oye, eso va más allá, no ya de nuestra especie, sino incluso de los vertebrados. Luego, tenemos que aprender a decodificar el mensaje de Anáhuac, no filtrarlo a través de nuestra visión occidental y pretender que esa era la verdad. Esto es una alerta a los estudiantes de antropología. Se requiere capacidad de decodificación. Con esto nos quedamos, amigos. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Así no te perderás ningún video.